segundo tema, hermano, o la segunda parte del tema, venciendo al amorreo. Luego quedaremos, hermano, con el cuarto enemigo, los fereceos, luego los jebeos, luego los jebuseos, y en cada uno de ellos vamos a encontrar, hermano, nosotros áreas que hay que conquistar. Vamos a encontrar enemigos que hay que derrotarlos en el nombre del Señor, porque el Señor nos ha llamado para pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Esa es pelear la buena batalla de la fe. Pero estas peleas son personales, hermano, porque va a depender de lo que yo haga y de qué forma pelee con estos para que yo alcance bendición. Así que dile al que está a tu lado, la pelea es tuya. Yo me encargo es mostrarles, y de ahí estamos ahí en medios de comunicación y hay partes de cada quien, hermano. Pero aquí la pelea es personal, hermano. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. El libro de Amós dice, hermano, yo voy a dar lectura en esta versión, capítulo 2, verso 9 y 10, dice, hablando el Señor, yo corté a los Emori. Recuerde que esta versión, la Sefer Dabar, Emori quiere decir los amorreos. Y yo corté a los Emori o a los amorreos de delante de ellos, aunque altos como cedros y fuertes como robles, yo destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Más que eso, yo los saqué de Misraim, es decir, de Egipto. Los guié por 40 años en el desierto para que pudieran heredar la tierra de los Emori, es decir, de los amorreos. Hasta ahí la palabra del Señor. Hacemos una palabra de oración. Buen Dios y Padre, te doy gracias en el nombre del Señor. Gracias una vez más por tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia, maravillosa presencia. Gracias porque tú pones el querer congregarse a tu pueblo, Señor, sabiendo que los tiempos, Señor, son difíciles, son pequeños y son cortados delante de ti. Por tanto, nos urge, Señor, congregarnos y hacer tu voluntad, Señor, para que cuando tú vengas seamos aceptos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te ruego, Señor, de esa buena unción, de esa revelación, Señor, de tu palabra, que me permitas inspirar en el poder de tu Espíritu, Señor, y que esta palabra nos dé la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Confesamos en el nombre de Jesús victoria sobre los espíritus inmundos de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los pereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Confesamos, Señor, que tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Jesús, y amén. Pueden tomar su lugar. Estudiando un poco la palabra, hermano, para seguir desarrollando el tema. En esta versión, escuche lo que dice, hay una parte importantísima. Y yo corté a los Emori de delante de ellos. Y yo corté a los amorreos. Mire, dile al que está a tu lado, mi Dios. Pero dile con convicción. Ahora, si tu Dios es el Jesús del gran poder ahí crucificado en un madero y ahí lo tienen, hermano, en idolatría, ese no sirve, a ese hay que echarle fuego. Pero diga conmigo, mi Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y si el Dios de vivos ha hablado, va a cumplir la palabra, porque es el Dios vivo, pues. Si Dios dice, yo corté a los amorreos, con eso tengo yo suficiente, hermano. En mí solamente está creer. Yo necesito esta noche un pueblo que le crea a Dios. Si Dios dice, yo corté a tus enemigos, yo creo a esa palabra. Y yo voy a caminar creyendo a esa palabra. Porque Dios,
cuando asiste a una persona, a una familia, a un pueblo, cuando Él asiste, no asiste para cumplir tus caprichos, no asiste para cumplir tus necesidades matrimoniales. Él no asiste como que fuera, hermano, la varita mágica para solucionar tus problemas. Cuando Dios asiste a una persona, a una familia, a una congregación, Él asiste porque mira fe en Él. No porque mira tu necesidad, sino porque mira que ese necesitado tiene fe. No sé si me están entendiendo. Necesitados del mundo, pero ellos no tienen fe. Y hay muchos cristianos que tienen necesidad y esperan que Dios les asista. Y les voy a tomar voy a poner una cita en la Escritura. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía graves problemas con su niña? Y se acercó esta mujer pidiendo al Señor Jesucristo. Por cierto, denle en palmas a Jesús, hermano. Recibe el Señor la alabanza. Fruto de palmas, de labios que confiesan tu nombre. Viene esa mujer necesitada y Jesús ni siquiera le puso asunto. ¿Cuál era la necesidad de esa niña? ¿Alguien me ayuda? A ver, estoy hablando a la que dijo perrillos. ¿Cuál era la necesidad? Era por salud de su hija. Ahí estaba la necesidad. Y entonces ella empieza y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi necesidad es que mi hija se cure. Yo no sé cuál sea tu necesidad esta noche, pero yo traigo tantas necesidades como la de ustedes. Pero yo aprendí que cuando Dios asiste, no ayuda al necesitado, sino al que tiene fe. Entonces, cuando ella expone la necesidad, el Señor sigue caminando. Pero ahí actúa en ella la fe. Digan conmigo, mi fe. Digan conmigo, mi fe. La fe, digan conmigo, la fe es un espíritu. Digan conmigo, la fe es una operación. La fe es un don. La fe es una medida. ¿Cuántos están? Estoy hablando conforme a la palabra del Señor. Entonces viene el Señor y hace el milagro a esa mujer necesitada, pero que tenía fe. ¿Y qué es lo que dijo el Señor hablando a esa mujer? De cierto les digo que ni en Israel, ¿qué dijo? He encontrado tanta fe como en esta. Así que vamos a añadir, ¿cuántos somos necesitados? Muy bien, ahora voy a añadir yo a tu necesidad. Dile al que está a tu lado: ten fe en Dios. Más fuerte, ten fe en Dios. Entonces necesitados somos todos, pero falta que se active nuestra fe. Señor, aumentanos la fe, dijo los apóstoles. Otra versión dice: enséñanos a utilizar tu fe. Por eso creemos que la fe es un don, es una medida, es una operación. Ahora, mi fe puede ser más pequeña que la tuya, porque ahí había una mujer que tenía más fe que los apóstoles, ¿o no? Más fe que en Israel, porque ¿qué dijo Jesús? De cierto digo que ni en Israel había tanta fe como en esta mujer. Entonces, la necesidad siempre, voy a marcar esto importante, la necesidad siempre va a estar ahí, pero tú y yo debemos tener fe en Dios para creer que Él es el Dios de vivos y no es Dios de muertos. Y si el Dios vivo ha hablado, se va a cumplir, porque no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Si Él ha hablado que va a hacer algo contigo, tú vas a experimentar que Dios va a hacer algo contigo en el nombre del Señor. Si el Señor ha hablado y ha dicho que va a hacer algo con nosotros, y ese algo es
ramificar. Dios está haciendo cosas increíbles. Hoy me llamaron de otra iglesia, hijo. Hoy me llamaron y ay, Dios del cielo, digo, ¿esto para dónde va? Y son iglesias formadas, pero de una u otra manera empieza Dios a ramificar. Hermano, el sembrador, es muy temprano todavía decir, pero el sembrador salió a sembrar, el sembrador salió a ramificar y va a ramificar aunque estés en estos enemigos por delante. Y dice la palabra del Señor, y yo corté, por eso partí de ahí. Si el Señor dice que Él ha cortado a mis enemigos, yo debo creer a esa palabra. Así que digan conmigo, mis enemigos están cortados. Más fuerte, mis enemigos están cortados, deshabilitados, sin poder. Y dice esta versión, y yo corté. Y necesito yo fe para saber que Dios ha cortado a los amorreos. Y luego dice lo siguiente: y yo corté a los Emori, a los amorreos de delante de ellos, aunque altos como cedros y fuertes como robles. Vaya, ¿quién era esta tribu, hermano? Para que Dios reconozca que eran altos y fuertes. Y yo destruí su fruto de arriba, y esta es la parte que me llamó la atención. Yo destruí el fruto de arriba y sus raíces de abajo. Y esto sí me quedó grabado y como una lección para mí, hermano. Digan conmigo, es mejor ser podado que ser cortado o arrancado. Entonces el Señor habla de una operación aquí. Y yo corté el fruto de arriba. Y yo corté la raíz de abajo. Ahora, ¿por qué digo que esto sí me impactó? Porque esa palabra me llevó a meditar a mí. ¿Cuántas veces a mí me han cortado el fruto de arriba? ¿Ustedes no? ¿No dice la palabra del Señor que aún el árbol que da fruto es necesario que sea podado para que lleve qué cosa? Más fruto. Todo va bien, tú sirves al Señor, obedeces al Señor y de pronto empieza la poda. Y empiezan a cortarte, hermano, los frutos. Y ya no das fruto. Lo único que empiezas a dar es obras de la carne. Por eso es una buena noche. Si tú estás dando fruto en el Señor, vas por buen camino. Y si ya no estás dando fruto, es necesario ver por qué te cortaron para que no des fruto. ¿Por qué no puede dar una iglesia o un creyente frutos? Por la poda. Cuando entra en el tiempo de poda, el árbol no da fruto. Por eso allá en la sierra, nosotros, hermano, hablando de nuestros árboles frutales, llámese Claudia, hermano, pera y todo eso, nosotros podamos, hermano, en el mes de agosto, donde está, hermano, esa planta, hermano, está en pleno, como diríamos, otoño, donde está el puro palo, hermano. Y es ahí donde nosotros entramos y podamos todas las hojas, hermanos, si es que hay alguna, los árboles, las ramas. Empezamos nosotros a seleccionar en el mes de agosto. Y luego viene, hermano, empieza ella a reenverdecer. Y de agosto a febrero empiezan a dar otra vez fruto. Eso sí, nosotros aplicamos en el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá podados? Pero no es para muerte, es para que lleves muchos más frutos. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora hay otro
otros que ya son cortados en el fruto, como lo que hizo el Señor con los amorreos. Y yo corté el fruto y corté las raíces. Si ese es tu camino, ya no tienes frutos y han pasado meses. Por eso te puse el ejemplo de podar un árbol de manzana en el mes de agosto a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 6, 7 meses otra vez tenemos ya la planta dando buen fruto, hermano. Si han pasado 6 meses y no hay fruto, y han pasado un año y no hay fruto, empieza a temblar. No vaya a ser que ya te cortaron aquí abajo. Por eso los creyentes pasan 1 año, 2 años, 5, 10 años y no saben por qué no pueden dar fruto. Es que ya fueron cortados abajo en las raíces. No sé cuántos están conmigo en la palabra. Por eso les digo que esta parte me llamó la atención en esta noche, cuando el Señor, hablando a Israel, dice que Él había cortado el fruto de arriba y las raíces de abajo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿alguna vez has dejado de dar frutos? Puro obras. Gracias, siervo. Déjalo ahí. Más que eso, dice el Señor, yo los saqué de Misraim, de Egipto, y los guié por 40 años en el desierto para que pudieran heredar la tierra de los amorreos. De los amorreos. Entonces quiero decirles algo. Delante nuestro estarán las tierras y los enemigos, pero el Señor ha dicho por su palabra: yo ya corté a tus enemigos. Solo debo caminar y creer a la palabra, que cuando yo me enfrente a los amorreos, solo es cuestión de levantar mi mano y decretar en el nombre del Señor que están derribados y vamos a conquistar. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Habíamos dicho, hermano, la semana pasada que el nombre de los amorreos quería decir, hermano, montañés, quería decir feroz, hablador, que juzga, amargo. No es el tema, solo estoy recordándoles. Mas sin embargo, la tierra de los amorreos quiere decir, digan conmigo, la tierra de los amorreos quiere decir memoria y eminencia. Si nosotros tomamos la tierra de los amorreos, vamos, hermano, a dejar memoria, que eso hablamos la semana pasada, y vamos a tener eminencia en esta tierra. De ahí vamos a partir. Entonces la tierra que vamos a conquistar es una tierra, hermano, que nada es fácil, porque quiero decirles que los amorreos era la tribu, hermano, descendiente de Canaán. Viene, hermano, esa tribu de la descendencia de los hijos de Noé. Era descendencia, hermano, de Canaán, del cuarto hijo de Cam, el más joven de los hijos de Noé. Era la tribu más poderosa, más dominante, pero era corrupta. La tribu de los amorreos era la más poderosa a las otras 5. Por eso es una tierra difícil. Por eso tuvo que el Señor entrar y cortar a favor de Israel. Entonces vamos, hermano, en el nombre de Jesús, a entrar a esa tierra y vamos a conquistar en el nombre de Cristo. Bien, hablamos ya de algunos aspectos importantes, lo que representan los amorreos, pero yo quiero ir mirando un poco más. ¿Por qué eran fuertes los amorreos? Porque yo debo saber con quién voy a pelear, hermano. Si me sale un hombre de una talla de 2,5 metros, ¿cree usted que yo me enfrento? Yo sí, hermano, pero a una cuadra de distancia, hermano. Como David. David se fue a enfrentar con el gigante, pero él ni tonto. Aunque él llevó, hermano, llevó posiblemente su espada, llevó una lanza, pero llevó también la honda,
llevó la jabalina. Por eso es que el gigante dijo: ¿por qué vienes hacia mí como que fuera yo un perro con palos, piedras? ¿Por qué? Porque el gigante miró las armas que llevó David para la pelea. Pero las armas, hablando de la jabalina o de la espada, era posiblemente pelear cuerpo a cuerpo. Y David, que estaba preparado, digan conmigo: yo estoy preparado para la batalla. Aunque no lo creas, estás preparado en el nombre del Señor, porque estamos con las armaduras del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Aleluya. No lo ves, pero están ahí. Y debes creer que estás puesto esas vestiduras de guerra. Entonces David miró y dijo: no, esto no me va a funcionar aquí. Mejor me voy a alejar, dijo. Y a distancia, hermano, lo derribó. Si le sale un grande, hermano, salga corriendo de ahí. Mejor que digan: aquí corrió el cobarde, que aquí murió el valiente. Como cuando ve a su suegra y sale corriendo, igualito así mismo, hermano. Génesis capítulo 15, al 16 al 21, dice, versión El Viviente: cuando haya pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, les dijo el Señor a este hombre de Dios. Regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún ser destruidos. Qué bárbaro. Verso 17: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre la mitad de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los cananeos, los ceneseos, los cadomoneos, los hititas, los fereceos, los refatitas y los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Vamos, si era una lista interminable a la que se iban a enfrentar los israelitas. Vean conmigo: no hay herencia sin pelear. Había que pelear. Dios les había dado ya la promesa que Él los había cortado, y había que ir conquistando. Y en este caso era conquistar la tierra de los amorreos. Pero el Señor, mire lo que dice ahora en la palabra: cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, le dijo el Señor a Abraham, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún ser destruidos. Me voy a detener ahí para entender al Señor un poquito. Dios le dice a Abraham, después de 4 generaciones, y una generación en la escritura se contempla que son 80 años. Es decir, que el Señor le estaba diciendo a Abraham: pasado 320 años, tu descendencia regresará aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan todavía ser destruidos. Y de eso ya hemos predicado. Mire, ¿cuántos saben que Dios, nuestro Padre, es un Dios de misericordia? Y ahí está el Señor, los ojos sobre los amorreos,
sobre todo estos feos que habla la Escritura. Pero el Señor, que es juez justo, dice: todavía los pecados de los amorreos no han llegado al colmo, todavía puedo soportarlos. Pero después de 320 años, los pecados de estos se van a poner rojo como la grana. Y entonces yo los voy a destruir. Pregunto, ¿cómo estará, hermano, los pecados de nuestra sociedad, de nuestra generación, hablando en el mundo entero? Y usted lo sabe, cómo está la tierra infestada de pecado, de maldad, de iniquidad. Pero allá iba hasta que llegue el colmo, hasta que llegue a desbordar el pecado, la maldad y la iniquidad en la raza humana. Cuando ya haya pasado, hermano, el pecado de la raza humana, no le queda más a Dios que destruir la tierra y a los hombres. Eso lo hizo en el tiempo de Noé. El pecado iba creciendo, el pecado iba creciendo. Y cuando el Señor dijo: no va más, no para siempre va a contender mi espíritu con el espíritu de los hombres. Voy a traer destrucción sobre la tierra y sobre todo lo que se mueve. Me arrepiento el haber hecho al hombre. Pregunto, ¿Dios tiene necesidad de arrepentirse de algo? ¿Verdad que no? A la final Él es Dios, Él es juez, pero también se puede convertir en verdugo de los hombres. El mismo Dios que te dio la vida, el mismo Dios que te dio el nacer, el mismo Dios que te ha bendecido, puede convertirse en el verdugo y en el destructor de tu vida y de tu alma. Pero ahí estaba la misericordia. Dios dispone, hermano, destruir en el tiempo de Noé a la raza humana. Entonces Dios empieza a mirar y dice que encontró a un justo en la generación de Noé. Toda la generación de Noé estaba podrida. La generación de Noé había pasado el colmo de sus pecados. Ya no había remedio. Entonces Dios decide destruir, pero encuentra a un hombre. Y posiblemente ese hombre seas tú. Posiblemente ese pueblo sea la iglesia del Cordero. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces dice Dios: ahí practican la justicia. Y yo voy a seleccionar y voy a hacer de ellos y voy a preservar a la raza humana, porque he encontrado a un hombre justo en la tierra. ¿Cuántos bendicen su santo nombre? ¿Estaban o no estaban deliberando un juicio en el cielo? Había una liberación de juicio. Otra. Ahí estaba, hermano, el tiempo de Sodoma y Gomorra. E iba creciendo la maldad y la iniquidad. ¿Cuántos años de espera que cambie? Jamás. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Los voy a destruir. Otros, el pueblo de Nínive, llegó al colmo, hermano, sus pecados, su maldad, su transgresión. Entonces dice Dios: voy a destruirlos, pero les voy a dar una oportunidad. Y le dice a un hombre, a un profeta de Dios, a este hombre llamado Jonás, le dice: ven acá, profeta. Quiero que tú vayas con un mensaje a ese lugar, a esa ciudad llamado Nínive, y diles que el pecado de ellos ha llegado ya al colmo y los voy a destruir si no se arrepienten. Entonces el profeta no era portador de un mensaje de misericordia. Era un profeta que le gustaba ver en acción a Dios, más o menos como el destructor, hermano. Jonás le conocía a Dios como el Terminator. Pero Dios dice a Jonás:
No vas a predicar del Terminator. Quiero que hables de mi misericordia. Y el profeta no quiere hacer caso omiso a la voz de Dios. Huye al llamado de cambiar el mensaje de la misericordia. Y usted conoce la historia que tuvo que pasar ese hombre llamado profeta de Dios. Al final termina obedeciendo. Y cuando Dios trajo piedad y misericordia a Jonás, a Nínive y a las familias, incluyendo los animales, por cierto, la fecha de consagración, domingo 12 de este mes, consagramos a todas las familias. Vengan todas las familias, porque hemos sido guardados en el nombre de Jesús en la consagración de las familias, y no hemos perdido ni uno solo, porque hemos sido guardados y preservados en el nombre de Cristo. Venga con fe en el nombre del Señor, porque ha sido una de las victorias que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos bendicen su nombre? Y para eso el día domingo vamos a santificarnos mediante la Santa Cena. Mire qué poderoso. Me haces de acuerdo de Jonás. Mire qué poderoso. Tráeme las mesas. 2 chicos que me traigan la mesa donde siempre está, hermano, la verdadera mesa de la abundancia. Preste cuidado para que ustedes reciban bendición el domingo y luego el domingo venidero, consagración de las familias. La palabra del Señor dice: si alguien quiere tomar de la Santa Cena, preste cuidado a esto, examínese a sí mismo. Y después de examinarse a sí mismo, cómo está delante de Dios, cómo está con su familia, cómo está con su esposo, la cabeza de su hogar, porque espero que su esposo sea la cabeza de su hogar y no los piojos de su cabeza, hermana. ¿No les gustó? En ese principio Dios bendice. Digan conmigo: en ese principio Dios bendice. Y si esa cabeza te maltrata, acúsalo con tu mamá, Kiko. Acúsale con la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y Él va a arreglar lo desarreglado. Sierva del Señor, Él es experto en arreglar lo desarreglado en tu esposo. Y si encontramos nosotros algo malo en ustedes, también somos expertos en arreglar lo desarreglado. Aleluya. ¿No les gustó, verdad? Entonces dice el Señor que debemos examinarnos por esta causa, porque no saben examinar, no saben discernir. Aquí viene el peligro. Dice: unos están enfermos, unos enfermos, otros debilitados, otros muertos espiritualmente y aún literalmente. O sea, pasar por la Santa Cena, tú examinas, disciernes cómo estás. Si estás bien, échale mano. Pero si estás mal, debilitados, enfermos y muertos. En la Santa Cena, como el Señor nos ha guardado y nos ha protegido, nos ha consagrado. Cada Santa Cena, escúcheme lo que le voy a decir. Cada Santa Cena nosotros nos consagramos en el cuerpo y en la sangre del Señor. Porque dice la palabra del Señor, porque hablando del pan y del vino, dice: porque esto es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Él. Lo que quiero decirles es: el momento que ustedes participan del cuerpo y de la sangre, no solamente simbólicamente, ustedes están participando
directo de la esencia de vida del Señor. ¿Cuántos van a venir a la Santa Cena? Aleluya. Entonces, cuando nosotros venimos, hermano, nos consagramos en la sangre y en el cuerpo y automáticamente estamos calafateados. Pero si comemos indignamente, enfermos, débiles y muertos. En otras palabras, cortado el fruto de arriba, cortado la raíz de abajo. Esta versión me encanta. Qué forma de demostrarnos. Que Dios tenga misericordia. Yo pido a Dios misericordia por mi vida, hermano. Siempre hemos dicho, es mejor ser podado que arrancado. Y la única, hermano, forma de la que se corte el fruto arriba es para que llevemos más fruto. Pero ya que le corten la raíz a uno, uno ya está listo. Dice que el árbol es arrancado y está listo para ser echado ¿a dónde? Al fuego. Para eso sirve. Regresamos a Nínive. Entonces los pecados de los nínives subió al colmo. Entonces Dios dijo, voy a destruir. Y llamó a un profeta, que él estaba acostumbrado a llevar un mensaje de juicio, juicio y juicio, de Terminator. Y Dios ahora quiere cambiar el mensaje al mensaje de la salvación, al mensaje de la oportunidad. Yo le estoy pidiendo al Señor que me dé el mensaje para la salvación, para España y para Ecuador, en el nombre del Señor. Porque ya sabemos que la paga del pecado es la muerte. Eso ya lo sabemos. Pero que el Señor nos dé un mensaje, cambie el mensaje, hermano, de la salvación y la misericordia para extendernos y ser conocidos por Dios. ¿Cuántos bendicen su nombre? Dale palmas a Jesús. Gracias, siervo. Y cuando yo hablo de misericordia, no estoy hablando de falta de autoridad. No confundamos esas cosas. Dice la palabra del Señor que Él está con los hombres que hacen misericordia. Él está con ellos. Pero también está Dios con los que actúan, hermano, con toda autoridad en el nombre de Cristo. Que Dios traiga el mensaje necesario, hermano, para estos tiempos. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, dice la palabra. Tiemblen los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Despertad, despertad a los valientes, y hagan de sus hoces y de sus asadones armas para la guerra. Es tiempo de pelear. Es tiempo de tomar armas en contra de nuestros enemigos. Pero es tiempo también de preparar la espalda para cargar a la oveja perdiquebrada, a la oveja necesitada en el nombre del Señor. Es tiempo de llevar un mensaje de esperanza y de salvación antes que llegue el colmo de los pecados de nuestra nación. ¿Cómo estarán los pecados de Ecuador, hermano? Que a la final eso nos interesa a nosotros. No será tanto vandalismo, tanta maldad, tanta iniquidad. ¿No será que los pecados de los ecuatorianos ya están a punto de desbordar? Y aquí dijo el Señor, todavía no es tiempo de condenar los pecados de los amorreos, porque todavía no han llegado a su límite. Pero cuando ya llega al límite, Dios tiene que actuar y tiene que destruir a los hombres. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Levante su mano y diga, Señor, ten misericordia de nuestro país. Ahí están como buitres, esperando el voto para entrar a seguir como aves de rapiña, a robar de los pobres y a tomar lo que no es de ellos. Vaya que cumpla su responsabilidad, pero no dé el voto por estos que tienen cara de piedad y desconocen la eficacia de ellos. A la final nosotros no peleamos este reino.
nuestro reino es de arriba. Dale palmas a Jesús. Ahora, cuando yo vaya para presidente, ahí sí votan, hermanos. Por lo menos presidente del barrio. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Entonces Dios viene y dice que los pecados de los amorreos todavía no había subido al límite. Y yo mirando eso, digo, quiero conocer yo a mis enemigos. ¿Cuáles eran los pecados por lo cual destruyó? ¿Y cuáles son los pecados que yo debo conocer de los amorreos para dar ahí el golpe? Todo valiente tiene un talón de Aquiles. Y vamos conmigo a la palabra. Vayan conmigo, hermano, a Primera Reyes capítulo 21, el verso 26. Ahí usted lo anota y lleva a su casa. La peor infamia que cometió Acab fue rendir culto a los ídolos, tal como lo habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. ¿Quién expulsó a este pueblo? Digan conmigo, Dios. Dios va delante de mí. Digan conmigo, Dios va delante de mí. Ahora, dice que el pecado de los amorreos era la idolatría. Y habla también de un siervo llamado Acab. ¿Quién era Acab? Los que estudian la palabra. Acab, digan conmigo, Acab era el rey de Israel. Y ese hombre comete, hermano, lo más terrible que no le agrada a Dios, hermano. Mire, por ponerle así, y no por incitarlo a que cometa, todo pecado es malo delante del Señor. Diga conmigo, todo pecado delante del Señor es malo. Todo. Aún sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, ya es contado pecado. Pero voy a hablar a estos carnales. Ay, pero tú estás allá, hija. Para acá, hija. Métete para allá. Estos pueden cometer adulterio, fornicación, pueden ser borrachos, pueden ser hechiceros, pueden ser brujos. Y Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Vale, ahí está. Pero atrévase usted. Venga acá, hijo. A la pastillita. Aleluya. Y escogimos a un santo negro, hermano. Es por la noche, dice. Ahí él es blanco. Aleluya, gracias. Ahí está, hijo. Atrévase como Acab, rey de Israel. Y es duro lo que le voy a decir. Y Señor, perdona, tengo que hablarlos así para que me entienda el pueblo. Perdóname, Señor. Atrévase usted a poner los cuernos a Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Por esa causa Dios les cortó y les llamó prostituta. Ahí está Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Eso es para el mundo creyente y para el mundo no creyente. Pero atrévase usted a poner lo que dije, los cuernos, a traicionar a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces dice Dios desde arriba: me cambiaste por otros dioses. Muerte. Eso es lo que sucedió. Y el pecado de los amorreos, uno de los pecados fuertes y fulminantes que Dios detesta, es la idolatría. Es que le cambien. Ahora yo le quiero decir algo. Hay algo que Dios no conoce. ¿Alguien me puede decir? Hay algo que Dios no conoce. Otro semejante a Él. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿No están conmigo en la palabra ustedes esta noche?
Hay algo que Dios no conoce. Él no conoce a otro semejante a Él porque no existe. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega. Alabado sea su nombre. Y todo lo que respire, está escrito, deben alabar y adorar al que los hizo, al que los formó. Entonces los pecados de los amorreos, como el rey Acab, era traicionar, era adorar a otros dioses. Y usted dirá, gracias a Dios yo ya salí de la idolatría. Sí, pero puedes tener ídolos en tu corazón. Puede ser ídolo tu esposa, puede ser ídolo tus hijos, puede ser un ídolo, una propiedad, llámese carro, casa, lo que usted quiera. Puede ser ídolo su esposa. ¿Sabe qué le dije yo a mi esposa y a mis hijos ahora reunidos en casa? Dios me está llamando a hacer una obra mucho más grande a la que me ha llamado hace 33 años y le he servido. Y siento que Dios me está llamando a algo más grande. Y dije esto tremendo. Y aunque tenga que abandonarlos a ustedes, voy a obedecer a Dios. No dijeron amén. Ellos no dijeron amén en la casa. Estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Quiero agradar al que me hizo, al que me llamó. Cuando Dios sea el primero aquí, mi esposa va a estar bien, mis hijos van a estar bien, el ministerio va a florecer, algo mucho más grande. Y a donde Dios está llevando es algo impresionante. Yo ya huelo, hermano, como cuando va a llover, el burro para las orejas, porque él sabe que vienen las aguas. Cuando el burro para las orejas, porque el agua está a la vuelta. El profeta dijo al siervo: ¿miras algo? Sube al monte y miras algo. Dijo: no veo nada, dijo. Y bajó. Siguió orando el profeta. La iglesia debe orar todo el tiempo en el nombre del Señor. Si no llueve, sigue orando al Señor. Si no viene tu bendición, sigue orando en el nombre de Cristo. Luego subió por segunda vez y el profeta le dijo al siervo: ¿miras algo? Tampoco veo, dijo. Siguió orando. Subió por tercera vez. Descendió y el profeta le dijo al criado: ¿miras algo? Y entonces el criado dijo: sí, miro algo como una pequeña mano que sube desde el desierto, desde el mar. Y interpretó el profeta y dijo: corre, porque las aguas vienen. Quiero decirte que en medio del desierto, en medio de la sequedad, en medio de los problemas, va a asomar algo pequeño como una nube que es semejante a una mano. Lo que te estoy hablando es de que va a estar una cobertura de gloria, una cobertura ministerial, apostólica, profética, que va a señalar y va a determinar, hermano, no la suerte, sino la existencia del sembrador de justicia. No sé si lograron entender. Ahí va a estar Dios. Él no te trajo para destruirte en el desierto. Él no te sacó de Egipto, de Babilonia, para que pases una prueba de angustia y de muerte. Él te sacó para que cruces el desierto, para preparar y capacitarte, para que pelees y destruyas a tus enemigos, a los amorreos, en el nombre del Señor. La mano, aunque pequeña sea, será una mano ungida. Y aunque sea pequeña la nube, lo hará grande Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Rey? Entonces dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado:
Nunca le traiciones a Dios. Nunca le traiciones a tu marido. Porque ¿para cuántos Jesús es su marido? Perdón, hermano. Yo más que quisiera, hermano. Pero Él es mi amigo. Los siervos somos los amigos. Pero ustedes son la esposa de Él. Pero atrévase a traicionar con otros dioses. ¿Cuánto creyente? ¿Cuánto creyente? Y estos sí son, hay una palabra, aberraciones, aberraciones delante de Dios. Y en el pueblo de Dios se da eso. ¿Cómo entristece el corazón de una oveja o de una familia que después de un año de haber bautizado, de estar en el camino del Señor, vayan, hermano, a servir en los altares de los Baales? Y quiero dejarlo ahí, hermano, sin profundizar. Pero ¿cómo cree si eso molesta al sacerdote? ¿Cómo cree que le molesta a Dios? Dios desde el cielo, hermano, perdone lo que voy a hacer, el agravio. Va a escupirlos de su boca. De hecho, ya lo hizo. Dios detesta una persona así, una familia. ¿Cuántos son verdaderos hijos de Dios? Sirve al Señor tu Dios y no lo traiciones. ¿Cuáles eran los otros pecados de los amorreos por lo cual Dios decidió destruir a ese pueblo? Número uno, la idolatría. Vamos ahora a Números capítulo 21, verso 21 al verso 26. Después los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: permítenos atravesar tu territorio. Tendremos mucho cuidado de no pasar por tus campos, por tus viñedos, ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Antes de seguir con la palabra, dile al que está a tu lado: camina derecho. Porque eso es lo que ellos dijeron al rey de los amorreos. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, los movilizó a todo su ejército y los atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jahaza. Verso 24. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra desde el río Armón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amorreos, porque su frontera era fortificada, de manera que Israel tomó todas las ciudades de los amorreos. ¿Cuántos bendicen su nombre? Y establecieron en ella, incluida la ciudad de Epsón y sus aldeas vecinas. Epsón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey de los moabitas anteriormente y se había apoderado de todas las tierras hasta el río Armón. Como tribu era la tribu más fuerte, más violenta. Conquistaban reinos y después de conquistar, hermano, poseían sus tierras. El pueblo de Israel va a pasar ahora por las tierras de los amorreos, de acuerdo a la cita. Y el líder de los israelitas dicen: rey de los amorreos, permítenos pasar por tus tierras. Nosotros vamos de derecho a otro lugar, pero es menester que pasemos por tus tierras. Y te damos la palabra que no vamos a pisotear tus cultivos, no vamos a dañar tus viñedos, no vamos ni siquiera a tomar agua en el camino, ni siquiera vamos a tomar de tus viñedos. Por favor, permítenos pasar.
¿Y qué hizo el rey de los amorreos? Negó. Así que encuentro yo dos cosas que quiero hablar. Digan conmigo, la arrogancia. Nos detenemos ahí un poquito. ¿Cuánta arrogancia está en tu corazón? A ver, ¿dónde están los arrogantes? ¿Qué es una persona arrogante? Una persona que cree que no se puede equivocar. Más o menos como el doctor Girafales. La única vez que él estaba equivocado era cuando él creía que estaba equivocado. Los arrogantes no admiten que se les exhorte. Los arrogantes no admiten enseñanza, no son enseñables. ¿Cuántos se acuerdan de David? El que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué era conforme al corazón de Dios? Y alguien dirá porque tocaba ahí con el arpa. No, si el Señor tiene mejores músicos en el cielo. Porque David no era arrogante. David era enseñable. David era obediente a sus padres. ¿Cuánto de esa arrogancia de los amorreos todavía gobierna en nuestro corazón? ¿Cuánta arrogancia todavía hay en los matrimonios? Y decimos, no, la culpa ni siquiera la tiene ella. La que tú me diste por mujer. Mire la arrogancia en el corazón de Adán. Esta noche espero que la arrogancia caiga en el nombre de Cristo en tu vida y en mi vida. Caiga a los pies de Cristo en el nombre del Señor. La arrogancia, hermano, te hace pensar que estás bien y no estás bien. Necesitas ayuda. La arrogancia te hace pensar, ¿qué me puede enseñar este? ¿Qué me puede enseñar este zoquete? Le dicen. Y son hombres que han caminado en el Evangelio. Yo creo que los zoquetes nos pueden enseñar mucho. David enseñó al rey Saúl y enseñó a todo, hermano, el palacio real y a todo el ejército que necesitaba a Dios solamente el corazón de un niño para destruir a un amorreo, a un gigante. ¿Cuántos bendicen su nombre? Yo conozco personas que antes de no ser nada, no tener nada, sencillos, pero tan solo llegan a tener algo, la arrogancia. La arrogancia es del mundo. Digan conmigo, la arrogancia es del mundo. Dice la palabra del Señor, por esto amaron más al mundo. No sé si la cita bíblica, hermano, está en Primera de Juan. Y habla, hermano, sobre qué es el mundo. Y nosotros tenemos un mal concepto de que el mundo, hermano, son las cosas que ofrece el mundo allá afuera. Si me ayudan con esa cita bíblica, usted y yo vamos a notar que es realmente, hermano, el mundo que nos atrae y fácilmente podemos caer en ella. Digan conmigo, toda arrogancia se va de mi vida. Puede ser que no haya idolatría en su corazón, y si es que hay idolatría por lo que he comentado, tu esposa, tus hijos, tus tierras, tus objetos, renuncia a eso. Toda idolatría, digan conmigo, toda idolatría se va en el nombre de Cristo. Ahora digan conmigo, toda arrogancia yo desecho de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es una operación del espíritu de los amorreos. Y también, hermano, había en ellos la mezquindad.
Dos cosas que estaban en el corazón del rey de los amorreos. Número uno, la arrogancia. Creía que él era el super rey y que no podía dar paso a nadie. Arrogante. Porque llega a tener tal o cual cosa. Arrogante. Porque llega a tener un título. Arrogante. No sé si están conmigo. Porque ganan la lotería. Arrogantes. Eso es no tener carácter. Y además de la arrogancia, este pueblo tenía algo también que se llamaba, hermano, la mezquindad. Diga conmigo, no vinieron. ¿Qué le costaba al rey de los amorreos permitir que pase el pueblo de Israel? Si no le vinieron a hacer guerra, solamente pidieron un pasito prestado nada más. Pero la arrogancia y la mezquindad fueron otros de los pecados de los amorreos. Y Dios detesta a los arrogantes. Dios detesta a los mezquinos. ¿Qué es eso, pastor? Te voy a poner un ejemplo. Está cocinando la ama de casa y por ahí llega algún hermano a visitarle. Puede ser de esos hermanos que siempre acostumbran visitar en hora de almuerzo. Al menos aquí no hay ninguno. Yo alguna vez les he visitado, hermano, ni en hora de café, ni en hora de almuerzo, ni en hora de merienda, ni en el hospital, ni en la clínica. Yo solamente les voy a visitar, hermano, cuando voy a orar. Y ya sabe usted, cuando yo llego a orar, ¿qué pasa? Por eso digo, Señor, mejor líbrame para no ir a orar por otra cosa. No, sí visito yo cuando hay que visitar, pero no en horas de almuerzo. Cuando usted está cocinando y llega el hermano a saludarle y usted dice, ala, hermano, escondan la comida, la olla, desde la más pequeña a la más grande, hermano. Y el hermano llega, hermano, y no comen hasta las 5 de la tarde y la comida se enfrió. ¿Qué le costaba a usted regalar un bocado de comida a ese hermano? ¿Qué le cuesta dar a usted al mendigo que pasa por su casa pidiendo $1 para comer? Digan conmigo, toda mezquindad se va de mi vida en el nombre del Señor. La iglesia hace una actividad de un retiro. Proclamamos un día de compañerismo. Mezquinos. No, es que el pastor lo que quiere es la plata para pagar ese carro que se ha comprado. Vive Jehová, que es trabajo, sudor de sus pastores. Y una que otra plata que me regalaron en noviembre y en diciembre. Ustedes no sabían esa. Pastor decía, este es para usted, pero para usted, no para la obra. Aleluya. Y yo con dinero trabajo 24/7, desinteresadamente. Luego uno, luego otro. Chicos, pero para que te den hay que partirse, pues. Hay que trabajar. Así que lo que está allá afuera, no me corrompe, no me destruye. Es más, ni mío es de Dios. Eso solamente es una señal que lo que vino para su cabeza es para la barba y para el borde de los vestidos. Solo es una señal. No sé cuántos lo toman en el nombre de Cristo. El proceso largo, claro que sí.
2 años de proceso en espera. 2 años de proceso. Parte de esa inversión es parte de lo que me devolvieron en el consorcio del Pichincha, que me robaron el 50%, y tengo que decirlo públicamente. Me robaron $12,000 y me devolvieron apenas $10,000, porque pensaba yo en una casa. Parte de eso está allá afuera. Ahí están mis diezmos, va a decir. No. Trabaje y Dios los va a bendecir en el nombre del Señor. Dios les va a bendecir. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Ojalá con algo mucho mejor que eso. Así que ustedes cuando salgan, digan: ay, viene lo mío. En el nombre de Jesús, ahí viene el mío. Esta es la señal para la barba y para el vestido. No se le ocurra ir maldiciendo porque allá afuera está un ángel. No lo hagan. Les pido en el amor de Cristo. No hablen delante del ángel necedades, porque las que les va a tocar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y no te amenazo, te estoy diciendo la verdad en el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen su nombre? Entonces los amorreos eran, diga, toda arrogancia se va de mi vida. Ahora hay pobres que son más arrogantes que los ricos. Diga, toda mezquindad. Mira que está a tu lado. No seas mezquino con el Señor. No des al Señor con dolor. Dale con sumo gozo en el nombre del Señor. Dios no es mezquino, no tiene ese espíritu, porque de tal manera Él amó al mundo que dio más que el oro y la plata, dio lo que más amaba, a su Hijo. Y puso en riesgo la deidad del Verbo. Si alguien nos enseña a dar, es Dios. Por esas buenas dádivas estamos aquí nosotros. Denle palmas al Señor. Digan conmigo: gracias, Señor, por esa buena dádiva, la salvación, la vida eterna. Ahora, en esa arrogancia, yo quiero que noten algo aquí. En esa arrogancia y en esa mezquindad del rey de los amorreos, Dios actúa y les da la victoria a Israel. Tus jefes, para los que trabajas, puede ser que sean arrogantes, mezquinos. Ahí Dios te va a dar la victoria en el nombre del Señor. Yo levanto mis manos para declarar en el nombre de Jesús sobre el espíritu de los amorreos, de los dueños opresores. Y yo declaro una palabra: que son cortados, y que ahí Dios te da esta noche la victoria en el nombre de Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe la palabra. Por eso te dije, puede ser que muchos seamos los necesitados, pero sin fe. Y Dios no acude a cumplir tus caprichos y tus necesidades, sino Él actúa cuando hay un hombre con necesidades, pero tiene fe en Dios. Dale palmas a Jesús esta hora. Dale palmas al Rey. Porque Él ha cortado ya a nuestros enemigos en nombre del Señor. Y el otro pecado que cometió Israel, el pecado de los amorreos, Esdras capítulo 9, y con este terminamos. Capítulo 9, verso 1 al 2. Una vez realizado estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel, preste atención a la palabra,
e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas, preste cuidado, han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, de los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, de los que estamos hablando. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de ese pueblo y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa, ay Dios del cielo, o sea que yo estoy predicando esta noche a una raza santa. Me gustó esa parte. Yo estoy predicando esta noche a una raza santa, a una raza de reyes y sacerdotes. Tu estirpe es una raza de santos, hombres y mujeres. Vamos, denle en palma, raza santa. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de los matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. ¿Cuál es el pecado de los israelitas? Cometer las barbaries que cometen los amorreos. El espíritu de los amorreos, presta atención, son especialistas en seducir a las mujeres y a los hombres de la raza santa del Señor. El espíritu de los amorreos, ni siquiera los sacerdotes, levitas, ni siquiera los hombres, líderes y funcionarios públicos y políticos se libraron de ese espíritu de los amorreos. Y dice, tanto así que esos líderes tomaron mujer para sí y tomaron mujer y esposo para sus hijos, y la raza santa se corrompió. ¿Contra qué nos enfrentamos? ¿No es eso pues lo que está pasando en la iglesia del Señor? La raza santa haciéndose de hombres amorreos, pariendo de amorreos, viviendo con amorreos, se corrompieron. Cuando yo miro eso, solo digo, Señor, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia del pueblo. Nos enfrentamos con este espíritu de los amorreos de este tiempo. Y el Señor me habló y me dijo esto: dile al pueblo al que tú perteneces que yo detesto lo híbrido y detesto las mezclas, y que yo los he contado. Solo estoy esperando que llegue el colmo de sus aberraciones y yo los voy a cortar. Voy a cortar su fruto y voy a cortar sus raíces. Eso es lo que quieren. Por eso, en vista de esa norma, como sacerdote del Señor en esta casa, las escuelas, ya no va a haber enseñanzas vía internet. Todos los servidores que van a servir conmigo en la casa del Señor deberán estar en las escuelas aquí presencialmente. Ya no va a haber exoneraciones, ni ancianos, ni diáconos, ni obreros, de nada. Deben estar en la enseñanza de la palabra lunes tras lunes. Y me hizo ver el Señor, ¿dónde están los que gozan de privilegios? ¿Dónde están
los que siguen a través de las redes sociales, ellos son los que van a ser de hogares mixtos. Y regresé a ver y dije, claro que sí. Estos ya no tienen fruto, ya no dan fruto. Y los mismos 60 que trabajamos y servimos fielmente al Señor, es que a pesar de las adversidades y de las pruebas, estamos escudriñando la palabra del Señor. Por eso queda como norma dentro de esta casa: vamos a servir a Dios, vamos a leer la Escritura, porque el peligro de que la raza santa se corrompa está a la puerta. Dios detesta cosas híbridas, fuera de orden, y lo tremendo que Dios ya lo sabe. Y no solamente Él, a mí el Señor me mostró aquí dentro. Ya los diré en su tiempo. Solo les voy a decir a los que están en esas prácticas: arrepiéntanse y vengan con el sacerdote. Tal vez Dios haga misericordia. ¿Quieren vencer al amorreo? Destruyamos a ese espíritu, haciendo lo que la palabra dice. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Tú y yo somos parte de esa raza santa. Mientras tú y yo nos congregamos, el espíritu de los amorreos están allá afuera, pensando en tomar a tus hijos y a tus hijas para seducirlos y esclavizarlos. Ay, el pastor dice para que se congreguen. No, por mí no puedes ni congregarte, ese es tu problema. Yo estoy aquí cumpliendo la palabra del Señor y advirtiéndote que si tú no te congregas, el espíritu de los amorreos, y no te estoy maldiciendo ni te estoy atando, fue el pueblo más violento de todas las tribus. Yo quiero que el Señor les dé la victoria en el nombre del Señor. Por eso es tiempo de buscar a Dios, no de pensar de que el pastor o el ministerio te va a salvar. Olvídate de eso. Piensa de que ya has sido salvo por gracia, pero debes cuidar de esa salvación. Debes arrepentirte y hazlo pronto y ordena tu vida delante del Señor. A Dios no le gustan los matrimonios mixtos. A Dios no le gusta matrimonios en desorden. A Dios no le gusta las mezclas. Por eso dice la palabra del Señor que el que viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Somos criaturas de Dios que pertenecemos a esa raza santa que Él dice, pero se pueden corromper. Así que vamos, iglesia, hay que correr a buscar de Dios. Vamos, iglesia, hay que correr y adorar a Dios. Yo quiero que levantes tus manos ahí en el nombre de Jesús. Y sabemos por la palabra de que Él ya ha cortado a nuestros enemigos. Pero ahora necesito yo una iglesia de fe, una iglesia que avance, una iglesia que se normatice, que se ordene delante de Él. En el nombre de Jesús, rechazamos en el nombre de Cristo. Diga conmigo: toda idolatría de mi vida. Vamos con autoridad. Toda idolatría de mi vida, de mi casa, se va en esta hora. Es cortado en el nombre de Cristo. Diga conmigo: toda arrogancia sea desechada y sujetada a los pies de Cristo. Digan conmigo: toda mezquindad, en el nombre poderoso de Jesús,
no tiene parte en mi vida, en mi casa, en mi mesa, en mis finanzas, en el nombre del Señor. Y diga conmigo: en el nombre de Jesús, todo lo que es híbrido, toda mezcla, todo matrimonio mixto, yo corto a favor de mis hijos y declaro que mis hijos se han de casar con hijos de Dios, que le amen a Dios, que le sirvan a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú y yo hagamos hecho eso, entonces la tierra de los amorreos, que quiere decir la tierra de la memoria y la eminencia, tú y yo te dejaremos memoria, dejaremos un legado, y nuestros hijos serán de eminencia en el nombre de Cristo. Así que pelea en el nombre de Jesús. Esta batalla te toca pelear a ti, esa batalla me toca pelear a mí. Pero lleva esto, que el Señor ya los ha cortado. Lleva esto, que el Señor le dio la victoria a Israel, y que el Señor nos está dando también la victoria a la iglesia de Cristo, a los siervos del Cordero en esta hora. Declaramos en el nombre de Jesús que esos enemigos son puestos por estrado de los pies de Cristo, y que no nos habrán de detener en este gran tiempo de memoria y de eminencia que el Señor ha profetizado a favor de la iglesia, el sembrador. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Vamos, dale un grito de júbilo.